Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Buenos días también a nuestra invitada del día de hoy y a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre la participación de Ecuador en la Cumbre de las Américas. Para hablar sobre este tema, contamos como invitada especial a Gabriela Calderón. Ella es máster en Comercio y Política Internacional de George Mason University, es investigadora del Cato Institute y columnista del diario El Universo. Gabriela, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gabriela, esta semana se celebra la Cumbre de las Américas en California, Estados Unidos. Una delegación de Ecuador, liderada por el presidente Guillermo Lasso, participa de la misma. ¿Qué podemos esperar de la participación del país en esta cumbre? ¿Consideras que hay temas relevantes en la agenda sobre los cuales se puede avanzar? Bueno, yo creo que es muy positivo que tengamos una administración que tiene como, aparentemente hasta ahora, como prioridad la consecución de tratados de libre comercio, cosa que no ha pasado en nuestro país desde el año 2006. Estamos hablando de más de una década en que simplemente era una mala palabra hablar del libre comercio. Ni siquiera se hablaba de tratados de libre comercio, sino acuerdos. Al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea le tuvieron que cambiar el nombre en nuestro país. Acuerdo de comercio con la Unión Europea. Entonces eso yo creo que es un gran paso hacia adelante. Vemos que el ambiente ya no está tan recalcitrante respecto de la apertura comercial, más bien vemos que hay pocos focos de resistencia a este tipo de tratados, y esto se ve reflejado en que hay un gobierno que digamos que lo está impulsando y que no hay una oposición organizada importante de otras fuerzas políticas frente a esto. Lo que hay son distintos grupos que se benefician del status quo actual, que obviamente se oponen a esta apertura. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que se está negociando con México en estos momentos? Porque es un prerequisito para entrar a la Alianza del Pacífico, y creo que tenemos que entender, o mucha gente quizás no lo ve así, que realmente es una oportunidad importantísima para que Ecuador entre a este club como que de una zona internacional de libre comercio, lo cual atará las manos a futuros gobiernos de dar vuelta atrás o de implementar políticas proteccionistas. Miren que López Obrador en México no lo ha podido hacer, porque los mexicanos, a diferencia de nosotros que tenemos el dólar, lo que los mexicanos tienen es una gran apertura comercial que nosotros no la tenemos. Y una vez que la gente se acostumbra a los beneficios del comercio libre, es difícil para un gobernante, por muy marxista o contrario al libre comercio que sea, es difícil dar vuelta atrás porque se vuelve políticamente costoso. Y además es difícil porque estos tratados tienen obligaciones legales, ¿no? O sea, obligan a los estados, sin importar su gobierno, a cumplir con ciertos pasos, ciertos procesos, si es que ellos quisieran, digamos, instaurar políticas proteccionistas. Listo. Gabriela, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yo quisiera preguntarte un poco más hacia el tema de la Cumbre de las Américas como tal. Si bien tengo entendido, Guillermo Lasso ha mencionado que él va a asistir a la cumbre. ¿Qué podríamos esperar? Es decir, ¿cuáles serían los resultados o qué deberíamos esperar? ¿Qué tipo de temas se van a tocar en esta cumbre? ¿En qué beneficia al Ecuador? ¿Nos podrías comentar un poco de esto? Bueno, es muy importante la relación de Ecuador con Estados Unidos, particularmente en estos momentos en que aparentemente Ecuador está siendo afectado más que nunca antes por temas que tienen que ver con
el narcotráfico, la guerra internacional contra las drogas, que es principalmente liderada por los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene una postura cada vez más difícil, ¿no? Porque si bien el gobierno federal sigue librando esta guerra fracasada de más de 40 años, más de la mitad de los estados en ese país han legalizado de una u otra manera el consumo y venta, el consumo y la comercialización de estupefacientes, algunos para usos recreativos incluso, no solo para usos medicinales. Entonces hay un conflicto interno que tienen en ese país con esta política, y esta política es particularmente perjudicial para países con instituciones débiles, que no tienen recursos ni la solidez institucional para enfrentarse a estas organizaciones criminales internacionales con amplios recursos que fácilmente pueden permear cuerpos del Estado. Entonces, en esta Cumbre de las Américas a mí me parece muy importante, digamos, que se aproveche quizás para fortalecer esa relación y cualquier tipo de cooperación que se pueda tener con los Estados Unidos para que el país, digamos, salga de esta difícil situación. Yo creo que desde el Ecuador es difícil el tema de la seguridad una vez que está involucrado el narcotráfico, porque es un monstruo gigantesco en términos de recursos y de capacidad de acción. Es algo difícil de combatirlo solos, siempre y cuando esto siga siendo ilegal en Estados Unidos, al menos por el gobierno federal. Eso es algo que quizás debería de planteársele, porque yo recuerdo el nivel de violencia que hubo en México allá por el año 2006, y recuerdo que decía, un analista mexicano decía, en la guerra contra las drogas, Estados Unidos pone la política de la prohibición y México pone los muertos. Entonces, por eso persiste la política, porque los americanos, los estadounidenses, no sienten en carne propia la violencia relacionada con esta política, que no es lo mismo que la violencia relacionada con lo que fuera el consumo de las drogas legalizado, si bien legalizado pero regulado. Entonces, realmente creo que es un tema que hay que hablarlo, y hay que hablarlo con una mente abierta, considerando la realidad de que ha fracasado y que está afectando particularmente la convivencia, la armonía social en nuestro país. No estamos acostumbrados al nivel de violencia con el que estamos viviendo, y no queremos que eso se normalice tampoco. Ahora, en esta cumbre también es importante utilizar ese pulso, ese peso que tenemos como el principal aliado de los Estados Unidos en Sudamérica en estos momentos, para obtener una mejor negociación de lo que se ha obtenido hasta ahora con el Fondo Monetario Internacional. Pero para eso tiene que haber una claridad de hacia dónde vamos desde el gobierno. El gobierno tiene que tener claro cuál es su hoja de ruta, cuáles son sus propuestas de reformas para que esto funcione, porque como están las cosas hasta ahora, parece que el país va a seguir siendo paciente del Fondo Monetario durante los próximos 10 años, simplemente obteniendo cada vez más créditos para financiar una estructura existente que crece, donde el gasto crece de manera así por inercia. Entonces, la voz y el voto de Estados Unidos en un organismo como el Fondo Monetario Internacional pesa mucho. Y nosotros deberíamos aprovechar que somos su principal aliado en una región crucial para los Estados Unidos, para sus intereses nacionales, aprovechar eso como un apalancamiento para obtener todo el financiamiento que necesitemos, eso sí, para implementar las reformas que el país necesita, de las cuales lamentablemente no se habla. Hay muchas cosas que se podrían hacer incluso sin la Asamblea. Ayer yo estaba leyendo un tema acerca de la revista Coyuntura de la Universidad de San Francisco de Quito, donde se hablaba cómo se podía mejorar significativamente el mercado laboral, flexibilizarlo más sin pasar por la Asamblea, con las leyes existentes, solo modificando los reglamentos. Eso está en manos del presidente. Como muchas otras cosas, porque tenemos un sistema hiperpresidencialista. Ahora, algunos de esos cambios van a generar un problema momentáneo de flujo de caja, y para eso debe ser el financiamiento. Pero hasta ahora es simplemente una tarjeta de crédito para seguir financiando un modelo que no funciona para estimular el crecimiento. Gabriela, decías antes que, bueno, este gobierno tiene como prioridad la firma de tratados de libre comercio, a diferencia
de los últimos dos gobiernos. Sin embargo, parecería que la tendencia regional va en dirección contraria. Se ha dicho que no hay interés de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo con Ecuador en este momento, y además la Alianza del Pacífico, que es otro de los grandes bloques con los cuales se busca integrarnos comercialmente, está conformada actualmente por gobiernos que tienen una visión más de izquierda. Incluso Colombia, bueno, tiene actualmente uno de sus contendientes a ser presidente, a Gustavo Petro, que es más cercano al chavismo. Entonces, ¿crees que este hecho pueda interponerse a las intenciones del gobierno, que es concretar varios acuerdos comerciales durante su mandato? Yo digo que parece que el gobierno tiene la política comercial como su prioridad. Digo parece porque eso está por verse. O sea, ¿cuántos acuerdos se han firmado durante esta administración? O sea, solo tiene un año y bueno, hay que decir, bueno, esas cosas toman tiempo, la negociación puede tardar meses, luego de que el gobierno lo firme y se lo entrega a la Asamblea para que ésta lo ratifique y entre en efecto, ahí estamos hablando. ¿Qué está en manos del gobierno? Pues lo que está en manos del gobierno enteramente, totalmente, es eliminar los reglamentos de las normas INEM. Y este gobierno había identificado con su equipo de trabajo, allá cuando estaban haciendo campaña, decenas de reglamentos de normas INEM que son redundantes, onerosos e innecesarios desde el punto de vista de seguridad para la salud de los consumidores y todo ese tipo de regulaciones mínimas para garantizar la seguridad de los consumidores. ¿Qué pasó? Porque esto era parte del plan de los primeros 100 días, después decían que eran los primeros 100 minutos. ¿Qué pasó con la derogación de estas decenas de reglamentos? Realmente solo se derogaron 17. Y cuando se derogaron esos 17, entre esos el de las cerámicas importadas, que beneficiaban particularmente a dos empresas de Cuenca, hubo mucha bulla de estas personas que se beneficiaban del status quo. Y este es el fenómeno de los beneficios concentrados y costos dispersos. Los que concentran los beneficios de esa protección no van a renunciar a ese privilegio sin dar la pelea. Y hubo una resistencia a que se elimine. Sin embargo, el presidente lo firmó y se derogaron esos 17 reglamentos. Pero bastó que se resistan las personas que se beneficiaban de esos 17 reglamentos para que se pongan en el congelador las otras decenas de reglamentos que habían sido identificados para ser eliminados. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mayor problema del Ecuador son las barreras no arancelarias. Esto es, no los aranceles impuestos a nivel nacional, que es lo que se negocia en los tratados de libre comercio, sino los costos adicionales que se imponen al comercio de manera solapada a través de distintos tipos de regulaciones llamadas normas INEM, que tienen sus reglamentos, diseñados, concebidos realmente para restringir o hacer prohibitivamente costosas las importaciones. Entonces, por ejemplo, las cerámicas importadas de la China tenían que ser evaluadas en un laboratorio que solo existía en una ciudad remota de la China, y ese laboratorio, si tú querías importar 10 cerámicas del mismo estilo, pero en distintos tonos, tú tenías que hacer ese proceso 10 veces, a pesar de que es la misma cerámica, solo que es de otro color. Entonces se demoraban como 6 meses y una cerámica que tú la comprabas allá en $1 terminaba costando, digamos, 5 veces más acá. Por estas regulaciones impuestas que nosotros solitos nos encarecimos, porque solitos hemos impuesto esas regulaciones. Y las discusiones que habían acerca de estas regulaciones era que había que demostrar que las cerámicas eran seguras para los consumidores ecuatorianos. Luego se dijo, los importadores dijeron, pero si estas cerámicas son seguras para el consumo de los europeos y de los estadounidenses, ¿por qué no van a ser seguras para el consumo de los ecuatorianos? Y decían, bueno, es que tienes que demostrar, por ejemplo, que no te vas a resbalar y que no te vas a pegar caminando sobre esa cerámica. Y entonces parece mentira lo que les estoy contando, pero así eran las discusiones. Y lo que decían otras personas es, y yo qué sé qué tipo de zapato vas a estar usando cuando camines sobre la cerámica, porque también de eso depende, ¿no? Entonces, realmente son una serie de subterfugios de las cuales se valen para bloquear el comercio y beneficiar y concentrar beneficios en los pocos que quieren tener a los ecuatorianos como clientes cautivos. Eso se acabó en el término de las cerámicas y ahora la gente tiene accesos a acabados de cerámica para construir sus casas
de la China, que pueden ser un producto perfectamente bueno, que cuesta una fracción de lo que cuesta una cerámica española. Y aquí teníamos el mundo al revés. Una cerámica española en Ecuador costaba a veces más que una cerámica china. Entonces, eso, por ejemplo, se terminó. Ahora, hay decenas de reglamentos como ese. Entonces, esas son una de las tantas barreras no arancelarias que tiene el Ecuador. Y el Ecuador se destaca a nivel mundial, en el índice del Foro de Competitividad Mundial, por tener una de las barreras no arancelarias más costosas del mundo. Hay un ranking. Nosotros estamos en el quintil más bajo por ese indicador. Entonces, eso lo puede hacer el presidente y eso le facilitaría muchas negociaciones de tratados de comercio. Pues tú te sientas en la mesa a negociar, a decir, mira, yo hice mi tarea, esto es lo que yo he hecho en mi casa antes de venirme a sentar a negociar aquí contigo. O sea, va a ser más fácil que vengan a mi país todos estos productos de tu país porque yo ya he hecho este trabajo en casa. Ahora, ¿qué me ofreces tú? Entonces es más fácil pedir acceso para nuestros productos si tú demuestras que tú ya has hecho algo que se debería hacer, porque muchas de esas barreras del INEN fueron creadas a partir del año 2012, no existían antes. Y no nos van a decir ahora que las regulaciones que tiene el mercado de la Unión Europea o Estados Unidos no son suficientemente buenas para los ecuatorianos. O sea, ¿por qué no se hace una sencilla homologación? Vamos a aceptar un producto que es considerado apto para el consumo de los europeos, por ejemplo, o para los americanos. Y de esa manera eliminas, facilitas y haces más barato la importación. Ahora, se habla muy poco del beneficio de los negocios de importación. Y los negocios de importación a mí me parecen importantísimos y son las pequeñas y medianas empresas empezadas por la gente que no tiene capital acumulado. Tú para empezar un negocio de exportación generalmente tienes que tener capital acumulado, porque tienes que tener la fábrica donde vas a producir lo que vas a exportar, o tienes que tener la hacienda donde vas a producir, donde vas a sembrar y cultivar lo que vas a exportar. Pero si tú importas, tú no tienes que empezar con un capital. De hecho, te puede financiar el mismo exportador de otro país, ¿no? Porque quiere con la intención de creer en ti, invertir en ti y empezar un negocio en otro país. Entonces, esas cosas a mí me parece importantísimo y ojalá el gobierno está por demostrarse, porque al menos de la boca para afuera sí parece que es una prioridad. Y ya creo que el solo hecho de que lo expresen es un avance, pero tiene que concretarse. ¿Cómo se puede concretar? Con acciones en casa y con la firma de algún tipo de acuerdo comercial. Listo. Tengo dos preguntas para ti, Gabriela, que me gustaría saber. Tú mencionabas primero el tema de, vamos con los tratados comerciales, que es lo que tocamos primero. Sobre los tratados comerciales, si bien el presidente ha mencionado y sus ministros mencionado el interés de firmar al menos 10 tratados comerciales durante estos años que le quedan al gobierno, la Asamblea debe ratificarlos, algo que tú mencionaste, pero tú consideras que igual los tratados podrán pasar tomando en cuenta de una Asamblea que mayoritariamente pues ha mostrado su rechazo a cualquier ley, cualquier proyecto, cualquier iniciativa que venga de parte del presidente. Esa sería la primera pregunta en el tema de la ratificación, si consideras que la ratificación de los acuerdos podrían darse de parte de la Asamblea. Y la segunda pregunta sería específicamente sobre las normas INEN. Si solo depende del presidente, en tu opinión, ¿qué es lo que ha evitado tal vez que el presidente continúe eliminando estas normas INEN? Yo creo que es una falta de claridad acerca de cuál es la agenda del gobierno, una falta de claridad en torno a las ideas del modelo que se quiere implementar y las reformas que se quieren llevar a cabo. Es una falta de capacidad de tomar decisiones luego de haberlo planificado y haberlo estudiado. Es una gran pena porque es el desperdicio de una gran oportunidad. En un momento en que realmente, si nos ponemos a ver, yo vengo siguiendo el tema comercial desde que estaba en mi maestría estudiando comercio internacional en el año 2006 y la resistencia que había en ese entonces, ustedes no se imaginan, o sea, era una mala palabra, no se podía, era un tema similar a la reforma laboral o la reforma de la seguridad social, era una vaca sagrada, o sea, no se podía tocar el tema de la apertura comercial. En cambio, hoy en día, ¿qué vimos en la campaña de la primera vuelta para las elecciones en las que ganó Guillermo Lasso? En la primera vuelta, Carlos Pérez Huartambel, que casi llega a la segunda vuelta y que hubiera podido ser presidente, él dijo, cuando le preguntaron en una entrevista del Universo, que él no estaría en contra de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. O sea, un candidato
de los movimientos indígenas, que históricamente eran una de las oposiciones más férreas en contra de la apertura comercial, dijo en un medio público, y también lo dijo en otra entrevista, tengo entendido, que no estaba en contra, o sea, que no le parecía algo malo. ¿Qué es lo que pasa? La idea ha ido prosperando. ¿Por qué? Porque toda política tiene su reacción. Nosotros ya probamos durante los últimos 15 años la política del avestruz. El resto del mundo siguió avanzando y todos nuestros vecinos entraron en tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos, y nosotros nos quedamos afuera y hemos visto las consecuencias de quedarnos afuera. Por un tiempo estuvimos inoculados porque vivíamos del petróleo sumamente alto sin haber acumulado deudas. Una vez que se evaporó esa bonanza petrolera, ahí fue que el mismo Rafael Correa, a regañadientes, pero lo hizo, eso es lo importante, firma el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, hasta el momento, la medida más importante que se ha tomado en el país para abrir al Ecuador, al resto del mundo, abrirnos al comercio, la tomó Rafael Correa, justo antes de terminar su gobierno, que fue esta firma del acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba en un momento en que colapsó el precio del petróleo, las finanzas del gobierno estaban en problemas, ahí empezó la larga crisis fiscal de la cual todavía no hemos salido, allá por el año 2016, fines de 2016, y vio una oportunidad como un salvavidas para inyectarle, estimular de alguna manera la economía a través de ese acuerdo. Enhorabuena. Ahora la cuestión está en que no es suficiente. Todavía nos falta grandes socios comerciales como China y Estados Unidos. Por cierto, solo quiero aclarar una cosa, el tema que ha sonado mucho del banano y el camarón con México. Si hay que sacrificar dos productos, si los mexicanos se quieren perjudicar ellos solos, bloqueando el acceso al camarón y el banano, es problema de ellos. Uno no se puede hacer cargo cuando otra gente se quiere hacer daño, hay que dejarlos nomás, solitos van a aprender. Igual no es problema ni siquiera para los camaroneros, por ejemplo, porque el principal mercado de exportación de los camaroneros es China y Estados Unidos. Entonces, realmente no es un mercado importante de destino para el camarón ecuatoriano. Si ellos lo quieren bloquear, que lo bloqueen. Y realmente el problema que tiene México con su sector camaronero es que ellos más o menos no han querido adoptar políticas fitosanitarias para que sus camarones puedan desarrollar mayor fortaleza frente a los virus, como la mancha blanca, a diferencia de lo que se ha hecho aquí. Aquí ha habido una estrategia como experimental en que los camarones han sido como los niñitos que los dejan que se revuelquen nomás en el lodo para que agarren anticuerpos. Aquí los camarones nuestros han sido así y han ido desarrollando, por eso la larva ecuatoriana es más resistente que la larva de camarones en otras partes. Y en México no lo aceptan al camarón ecuatoriano porque no están de acuerdo con los estándares sanitarios que se manejan aquí. Eso yo creo que no va a lograr, no vamos a lograr convencer a los mexicanos de eso. Lo más probable es que quede fuera de cualquier acuerdo el camarón. Y no creo que es algo malo si es que después de firmar ese acuerdo entramos a la Alianza del Pacífico. Esa es la gran imagen y el gran objetivo, y me parece bien la estrategia del gobierno de que incluso si quedan fuera estos productos sensibles para los ecuatorianos, igual se lo firme. Sí, justamente esa iba a ser una de mis preguntas, si valía la pena detener las negociaciones o que éstas no se lleguen a concretar, considerando esta reticencia del gobierno mexicano en aprobar que estos dos productos ingresaran al país, porque, bueno, al final de cuentas, el principal beneficio de concretar este acuerdo comercial con México y el eventual ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico es la posibilidad de que los ecuatorianos puedan acceder a productos más baratos provenientes de estos países. Ahora, quiero preguntarte, Claro. sí, volviendo un poco al tema de seguridad, planteabas ya algo importante, que es cómo esta guerra contra las drogas produce grandes daños, tanto en términos de violencia, pérdida de vidas, y además en cuanto a los recursos que se destinan para combatirla. Sin embargo, un poco esta ayuda que se espera de Estados Unidos muchas veces va atada a que se combata el narcotráfico. Siempre existe
este fomento de parte del gobierno de Estados Unidos a que sus aliados combatan el narcotráfico y así pueda haber avances en otros temas como apoyo en distintos sentidos. ¿Cómo conjugar esto, esa necesidad de apoyo que necesitamos de Estados Unidos, con este compromiso que tiene que cumplir el país de combatir el narcotráfico según como ellos lo definen? Yo creo que es una tarea importante para nuestro canciller, ¿no? Y Ecuador es un país chiquito, pero actualmente es que yo no recuerdo en tiempos recientes un momento en que Ecuador tenga una importancia geoestratégica tan importante para Estados Unidos como ahorita. Porque, digamos, el principal aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo fue Colombia. Y ya eso está en tela de duda. Ese país se está complicando un poco. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque el resultado de la primera vuelta en las elecciones Colombia parecería que no pinta bien para Petro. Pero igual la importancia que tiene Ecuador en estos momentos es esa, y ahí la labor diplomática tiene que combinarse con otros países que también sientan que están siendo afectados por el narcotráfico. Una discusión franca de cambiar el enfoque guerrerista de la prohibición e ir hacia un enfoque de reducción de daños. Yo creo que tiene que ser una cuestión de que se reúnan algunos países de la región que son particularmente afectados por esta guerra internacional contra las drogas y le presenten sus argumentos a los Estados Unidos, sobre todo ofreciéndoles, digamos, somos tus aliados, esto es lo que te estamos pidiendo, ¿no? Porque nosotros estamos sufriendo el daño colateral de esta guerra y no tenemos nosotros la capacidad de resolverlo a menos que ustedes hagan algo, porque el problema está en la demanda y el precio de la droga en un mercado clandestino en los Estados Unidos. Eso genera unos incentivos brutales para estos carteles internacionales. Incentivos que desaparecerían si fuese legalizada y regulada. Digamos, ustedes nunca han escuchado del cartel de Johnny Walker, porque está regulado. No es ningún problema conseguir whisky o licores en cualquier parte, o incluso cigarrillos. Ese es el caso de las drogas legalizadas. El alcohol y la nicotina son drogas. Entonces, realmente, cuando tú legalizas algo, lo que haces es traerlo dentro del radar de las políticas públicas, sacarlo de ese submundo clandestino donde no hay ningún tipo de protección, ponerlo también dentro del radar del fisco, porque puedes empezarle a cobrar impuestos por la venta de esas sustancias. Y por otro lado, puedes implementar verdaderas políticas de reducción de daños para salvar vidas. En Estados Unidos en estos momentos hay una crisis de muertes por sobredosis de drogas, y muchas de esas víctimas podrían ser evitadas si tuviesen el incentivo y no tendrían miedo de acercarse a instituciones públicas donde podrían tratar su adicción. Si trataran su adicción en instituciones con profesionales que tienen experiencia en eso, y por cierto, hay medicinas ilegales que son exitosas según las publicaciones médicas para tratar la adicción. Entonces, en Estados Unidos es un grave problema porque si tú eres un profesional que quiere ayudar a un adicto, la ley no te permite fácilmente prescribir, por ejemplo, metadona para que tú en tu casa te vayas tratando esta adicción y evites llegar a una sobredosis. En Europa hay clínicas donde se administra la metadona, incluso para que te la lleves a tu casa y vas así de esa manera deshaciéndote de ese hábito. ¿Qué pasa cuando es ilegal? Que la persona que consume no tiene el incentivo de ir a informar que está consumiendo y que tiene este problema, porque puede terminar en la cárcel. Y por otro lado, viene el tema de la corrupción de las fuerzas públicas, que es el problema que sufrimos en países como el nuestro. Al estar esta cuestión ilegalizada, pasa a formar parte de este mercado ilegal, y en este mercado ilegal se mueven millones de dólares, y las instituciones débiles difícilmente pueden resistirse a estas tentaciones, ¿no? Entonces, esto dificulta el desarrollo económico de nuestros países, porque termina mermando las instituciones judiciales, que luego pone en peligro
lo que tú decías al principio del programa, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y la paz de la gente. La gente aquí hoy en día tiene miedo solo con ir al trabajo, no saben si van a regresar vivos a su casa. Sí, de acuerdo. Bueno, un punto de vista a considerar para este problema que nos aqueja a los ecuatorianos. Bien, quiero agradecerte, Gabriela, por habernos acompañado en este programa y, bueno, por habernos comentado sobre estos temas importantes. También, Carlos, agradecerte por haber participado del mismo y a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal. Muchas gracias.